Buenas, buenas tardes y bienvenidos a este evento en directo. El programa de formación de hoy es el quinto seminario sobre recargue, hilo y banda, aleaciones específicas, de la serie sobre la soldadura de aceros inoxidables y aleaciones de níquel. Yo soy Natalia Pato, Office Manager en Sales Support. El evento durará 30 minutos. Intentaremos ayudarles a mejorar o refrescar sus conocimientos. Al final de la presentación tendremos 10 minutos para preguntas y respuestas que pueden escribir en el espacio designado a la derecha de sus pantallas. Si no llega tiempo a responder a todas las preguntas, en el texto de la pregunta indíquenos su correo electrónico para poder responder posteriormente. En cualquier caso, estamos disponibles para sus consultas según indicamos en la última hoja de la presentación o al correo info@sap.es o a través de su distribuidor habitual SAP. Los usuarios de Microsoft Office Teams pueden utilizar la función de subtítulos en portugués, inglés, francés, alemán o italiano en la configuración de la teleconferencia. Estoy segura de que el seminario será de su interés. Sin más, paso la palabra a mi compañero José Manuel Hernández para que dé comienzo el seminario. Buenas tardes y bienvenidos a la última presentación del programa de formación Soldadura, aceros inoxidables y aleaciones de níquel de SAP Ibérica. En este último webinario vamos a hablar de recargues, de tipos de recargues. Nos vamos a centrar en recargues con banda, comparando los recargues por arco sumergido con electroescoria, y luego hablaremos con más detalle del recargue por electroescoria. Un recargue es la deposición de un material sobre un metal base, que sería el substrato, para obtener las dimensiones o propiedades deseadas. Se pueden aplicar por soldeo fuerte, proyección térmica, esta capa en la superficie. Las principales aplicaciones son la protección para la corrosión de este recargue, que es el resistente a la corrosión, protección contra el desgaste o para reparaciones, en los que saneamos la zona dañada y la cubrimos con el material que consideramos más oportuno para protegerla de la corrosión o del desgaste. Lo empleamos cuando queremos combinar un equipo las propiedades de dos materiales diferentes. Estas propiedades pueden ser, por ejemplo, mecánicas y corrosión, pero lo más habitual es que combinemos un material base de coste bajo con un material de un coste más alto que nos aporte las cualidades de protección contra la corrosión o de dureza necesarias para el desgaste. Los podemos aplicar de varias formas, pero los factores clave que van a determinar el procedimiento de recargue son su productividad y la dilución que tengamos del material base, además de que la geometría de la pieza o el entorno en el que nos encontremos nos permita usar esa tecnología por el tamaño de cabezales, gases de protección, bueno, dependiendo de la situación. Nos vamos a centrar en los recargues por soldadura, pero hay otros procedimientos, por ejemplo, por explosión, en el que dos láminas de materiales diferentes quedan unidas bajo la presión de una explosión controlada, que empieza a un punto y va avanzando por toda la superficie, comprimiendo una lámina con otra. Y es una de las pocas formas posibles que tenemos para unir titanio y acero. También se pueden obtener bandas bimetálicas o incluso trimetálicas por laminación en frío o en caliente. Bueno, la proyección térmica consiste, como indica su nombre, en proyectar unas gotas de un metal habitualmente fundido o en una situación de plasticidad sobre una superficie para recubrirla de una capa muy fina. Aquí tenemos dos ejemplos de recarga. El de la izquierda es un recargue por electroescoria realizado con banda, en el que vemos, bueno, el equipo que se necesita tiene cierto tamaño. El de la derecha es un recargue por arco sumergido realizado con la tecnología ICE de SAP. Bueno, es un recargue por arco sumergido. Para seleccionar cuál es el proceso más apropiado, porque hay muchos procesos de recargue, vamos a centrarnos en tres características.
Hay muchos procesos de recargue y se trata de un campo en el que hay innovaciones continuas. Por eso hablaremos de los procesos más habituales empleados por la industria. Hay más procesos y hay procesos, refinamientos de estos procesos para intentar aumentar la productividad o reducir la dilución, pero vamos a hablar de los más habituales. Entonces, como criterio de selección del proceso que vamos a usar, analizaremos 3 parámetros, cuya importancia dependerá del trabajo a realizar. Productividad, obviamente, es un criterio económico y cuanto más, mejor. Lo que he llamado geometría de la pieza, pero que incluye también el entorno en el que se va a encontrar, que nos puede impedir utilizar algunos métodos, porque porque no permitan soldadura más que bajo mano, o simplemente porque no haya espacio para que entre el equipo, el cabezal, los gases, bueno, lo que necesitemos. Dilución, pues cuanto mayor sea la dilución, que es la cantidad del metal base que se funde y se incorpora a nuestro recargue, pues mayor cantidad de la aleación más costosa tendremos que utilizar para obtener las características deseadas o la composición química que nos pide el cliente. Por lo tanto, también es un criterio económico. Bien, si hablamos de productividad, electrodo revestido es el que tiene menor productividad. Vemos que entre 1 kilo y 4 kilos por hora, arco sumergido, pues desde 5 kilos a 16 kilos por hora. El MIG de 1 kilo a 7 kilos. Y pasamos ya a las ligas principales, los recargues por banda que son de muy alta productividad. Si lo hacemos por arco sumergido, vemos que para una banda de 30 milímetros estamos entre 7 y 10 kilos por hora. Con una banda de 90, que es más habitual que la de 120, estaríamos entre 15 y 24 kilos por hora. Y luego tenemos otro refinamiento que veremos con detalle más adelante, que es el empleo de electroescoria. Por electroescoria y con banda podemos pasar en banda de 30 milímetros entre 10 y 16 kilos de material por hora. Y con banda de 90 podemos depositar entre 28 y 38 o 40 kilos de material por hora. Hay más métodos que no salen en este gráfico que son poco usados. Por ejemplo, el recargue con láser. El material de aporte en forma de polvo metálico lo incorpora un cabezal robotizado y viene fundido, es fundido mediante un láser. Un coste elevado, equipo costoso, dilución mínima y zona afectada térmicamente también mínima. Pero era un ejemplo y es como uno de los métodos poco usados. Bueno, dependiendo de la pieza, con el electrodo cubierto podemos usarlo en cualquier posición, incluyendo bajo techo, que es algo que no nos permiten otros procedimientos. Entra en huecos pequeños, es muy versátil de baja productividad. En el otro extremo, pues tenemos el recargue con banda de electroescoria. Esto es un equipo de arco sumergido con hilo, pero es muy parecido el de banda para electroescoria, que solo puede funcionar en horizontal. El cabezal que entra es grande, obviamente el equipo es más costoso que el de electrodo cubierto y tiene una diferencia de productividad enorme y también de dilución. Además, no solo tenemos que ser capaces de meter el equipo con el que vamos a hacer recargue, la pieza tiene que aguantar la deformación causada por el aporte térmico. Para la electroescoria, por ejemplo, con una banda de 60 milímetros, no la podemos usar habitualmente con espesores de material base inferiores a 40 milímetros y diámetros de virola inferiores a 450 en recargues internos por la posible deformación que pueda tener el substrato debido al aporte térmico. Veamos la dilución. Esto es un recargue de banda, primero esta banda y luego esta otra banda por electroescoria. Hemos trazado una línea indicando dónde está el material base. El material, la composición química de nuestro recargue es el material que hemos aportado más esta parte del material base
que hemos fundido e incorporado a nuestra aleación. Aquí en esta tabla comparamos algunos procedimientos. Con electrodo revestido, la dilución es entre el 30 y el 35%. Con TIC, alrededor del 20%, dependiendo si está automatizado, es manual, depende de la tecnología que usemos. Con MIG-MAC en cortocircuito, el 20%. Por spray, el 30%. Y con MIG pulsado, que tenemos más control del aporte térmico, podemos llegar al 15%. Arco sumergido con hilo, alrededor del 35%, una de las más altas. Con banda, en cambio, bajamos al 20%. Y electroescoria con banda, la dilución que tenemos es de alrededor del 10%. Es decir, la composición química de nuestro recargue, un 90% es la del material de aporte más un 10% de lo que hemos fundido del material base. Revisemos los procedimientos uno por uno. Electrodo revestido, baja productividad, máximo 4 kilos de material por hora, máximo. Dilución alta, entre el 30 y el 35%, pero nos permite acceder a formas complejas en posición. Y es muy útil, por ejemplo, para hacer reparaciones fuera del taller en el que no podemos llevar la maquinaria o en sitios en los que no entran otros equipos de mayores prestaciones. Con el TIC manual tiene menor deposición que con el TIC automático, que puede llegar hasta un máximo de 6 kilos a la hora. Pero el TIC automático, pues tendríamos este cabezal y aquí es donde se incorpora el hilo al arco. Tiene una dilución de alrededor del 20% y bueno, respecto a la geometría, pues el manual es más versátil que el automatizado porque es más, el soldador puede trabajar en más posiciones. MIG-MAC o hilo tubular, la tasa de depósito es entre 2 y 7 kilos por hora, la dilución mínima un 15% en pulsado y máximo un 30% en spray. Aquí estamos realizando el recargue de una válvula con una capa intermedia de 309 LMO y luego encima el 316L buscando un recargue de 316L. Y aquí estamos recargando con níquel cromo molibdeno 3 el final de un material también con MIG-MAC. El arco sumergido nos permite depositar entre 10 y 16 kilos por hora de hilo y entre 8 y 32 kilos por hora con banda, con una dilución del 35% para el hilo y del 20% para la banda. Pero solo se puede usar en horizontal y los equipos son grandes. Aquí tenemos el ICE de ESAP, que es arco sumergido típico en el que la diferencia con el normal es que tenemos 3 hilos. El primero y el último sí tienen corriente y forman arco. Y aprovechando que el flux está fundido a una temperatura superior al punto de fusión del material de aporte, introducimos un tercer hilo que no tiene alimentación, no circula ninguna corriente por él y se funde por la temperatura que ha alcanzado el flux. Con esto conseguimos aumentar la productividad, reducir la zona afectada térmicamente y reducir también la dilución. Y la otra opción que tenemos de arco sumergido que hemos hablado es la de banda, que veremos con más detalle. En lugar de un hilo sólido que tiene un diámetro, aquí tenemos una banda con un ancho de 30, 60 o 90 milímetros, lo más típico, aunque puede ser de 45 o 120, y un espesor que es habitualmente de 0,5 milímetros. Y el último procedimiento que vamos a ver, proceso, es por electroescoria. En electroescoria depositamos 14 kilos por hora de material con banda de 30 milímetros y 50 kilos por hora con banda de 90. Una dilución mínima de alrededor del 10%, solo se puede usar en horizontal y los equipos, pues como vemos, tienen cierto tamaño.
es muy práctico para grandes superficies y lo vamos a comparar con el recargue con banda vamos a comparar la electroescoria con el arco sumergido. En un recargue con hilo de arco sumergido vemos que la penetración no es uniforme como si se realiza con banda. Buscamos una superficie plana que sí que obtenemos con el arco sumergido, pero la penetración, la dilución es peor. Es peor con el hilo. Buscamos una penetración uniforme para reducirla al mínimo. Al comparar arco sumergido con banda frente a la electroescoria, vemos, esta sería la dirección de avance, vamos soldando en esta dirección y aquí tenemos el material ya recargado. Tenemos la banda que entra, el contacto eléctrico, la zona de precalentamiento, stick out, y el arco. El tener un arco eléctrico, un arco nos implica que tenemos el electrodo está en positivo y el electrodo recibe más o menos el 60% de la energía. Siendo negativo el material base, el flujo de electrones es del material base al electrodo. Pero el material base se queda aproximadamente el 40% de la energía. Ese 40% fundamentalmente se usa se malgasta fundiendo material base y aumentando la dilución, que es la principal diferencia que tenemos con la electroescoria. Aquí no hay arco eléctrico. También tenemos que tener el arco totalmente cubierto, entonces necesitamos incorporar flux en la dirección del avance y por detrás de la dirección del avance. Veamos en la electroescoria que las máquinas son muy parecidas y son pequeñas variaciones las que hay que hacer en el cabezal para poder usarla. Aquí tenemos el contacto eléctrico, la zona de precalentamiento, stick out, y el flux que está fundido a una temperatura superior al punto de fusión del material de aporte. La banda se funde y cae sobre el material base. No hay arco y el único calor que recibe el material base es por conducción del flux fundido y es mucho menos. De hecho, estimamos habitualmente que la cantidad de material base que fundimos con arco sumergido es de 1 milímetro y de 0,5 milímetros en el caso de la electroescoria. La dilución, como hemos hablado, es clave. Esto sería un recargue de arco sumergido y uno de electroescoria en el que vemos que ha penetrado menos la electroescoria. Como he comentado, un recargue típico tiene 5 milímetros de espesor. En arco sumergido, si tenemos 5 milímetros de nuestro material de aporte y 1 milímetro de material fundido del material base, tenemos una dilución del 20%. 80% de la composición química es material de aporte y 20% es material base. En el recargue por electroescoria, si hacemos un recargue de 5 milímetros, tenemos 4 milímetros y medio de material de aporte y 0,5 milímetros de material base, que nos da un 11% aproximadamente de dilución. Como vemos, la dilución es clave, pero también que sería esta parte que fundimos, pero también es clave la cantidad de material de aporte, es decir, el espesor del recargue que hagamos. Comparemos arco eléctrico con electroescorias, punto que hemos llegado. El arco sumergido, la fuente de energía es el arco eléctrico, en electroescoria es el efecto Joule en el flux fundido. Nos obliga a usar más amperios, a una tensión inferior y también tenemos que tener una velocidad de avance superior. La densidad de corriente por milímetro cuadrado es mucho más alta y la dilución es menor. Y otra diferencia es el control magnético, el magnetic steering, del que hablaremos más adelante, que necesitamos a partir de los 1200 amperios, pero lo vamos a ver con detalle más adelante y el arco sumergido no lo necesita.
Otro punto de diferenciación importante son los fluxes. El 1005, el OCA 1005 de SAP es un flux típico para banda de arco sumergido. El 47S de Hexaton es un flux de electroescoria también típico. El Hexaton 49S es un flux de alta velocidad para electroescoria. Y por último tenemos la opción de fluxes aleantes de la electroescoria como el OCA 1026 que nos añaden cromo, níquel y molibdeno a la aleación, de forma que si queremos hacer un recargue de 316 podemos hacerlo con banda de 316 compensando las pérdidas de dilución con los metales que lleva el flux aleante. También nos permite pues, hacer un super duplex partiendo de una banda de duplex. Nos da mucha flexibilidad. Lo único es que siempre es preferible usar un flux no aleante por el mayor control que se tiene sobre la composición química del depósito. Pero es una alternativa perfectamente válida utilizar un flux aleante. La principal diferencia, además de la intensidad máxima que podemos aplicar con una banda de 60 milímetros, es el fluoruro cálcico. Los fluoruros son los que conducen la electricidad principalmente en el flux fundido. Es el fluoruro cálcico responsable de la conductividad del material. Cuanto más intensidad queremos meterle, pues mayor cantidad de fluoruro cálcico necesitamos en el flux. Y esta es la principal diferencia entre estos fluxes. Veamos un recargue de 347 hecho con estas tres tecnologías, con arco sumergido, electroescoria y electroescoria de alta velocidad. La intensidad que aplicamos para arco sumergido es muy inferior a la de electroescoria y también muy inferior a la de electroescoria a alta velocidad. En todos los casos hemos intentado conseguir el mismo espesor del recargue. La tensión que aplicamos para el arco sumergido es superior a la electroescoria, la velocidad de avance es mucho mayor para la electroescoria que el arco sumergido y especialmente para los fluxes de alta velocidad. La densidad de corriente se nos dispara también en el flux de alta velocidad y el aporte térmico es similar porque aplicamos menos energía, aplicamos menos energía en el arco sumergido, pero vamos más despacio. También el ancho del recargue nos aumenta más con la electroescoria a velocidad normal. Y un punto clave es que para hacer este recargue de 347 con el arco sumergido que tiene más dilución nos vemos obligados a hacer una capa intermedia de 309L. Otra diferencia importante es el consumo de flux. Como solo ponemos flux por delante en la electroescoria, consumimos aproximadamente un 60% del peso de la banda. Y para el arco sumergido necesitamos más flux. En electroescoria, si variamos la intensidad manteniendo constante la tensión en 26 voltios, la velocidad de avance en 15 centímetros por minuto y con la misma banda, lo que vemos es que al aumentar la intensidad nos aumenta lógicamente el espesor del depósito porque aplicamos más energía. Mayor espesor de depósito con una cantidad de material base más o menos constante que fundimos hace que nos disminuya la dilución. Más espesor, menos dilución y también más espesor, pues mayor ancho de banda. En electroescoria se emplea siempre el electrodo en positivo con corriente continua. Si pusiéramos el electrodo negativo, la fusión se volvería inestable y tendríamos mayor nivel de proyecciones. Aquí lo que hemos hecho es hemos mantenido fija la intensidad y en cambio lo que estamos es variando la tensión. La tensión óptima depende del flux y el flux nos da un margen estrecho para jugar con ella. No es uno de los parámetros que podamos variar más. Una tensión
muy alta causa proyecciones, fusión inestable y en el peor de los casos la formación de un arco. Una tensión demasiado baja puede producir que la banda llegue a tocar el material base, un cortocircuito y la banda quedaría soldada al material base. Bueno, dentro de estos pequeños cambios de tensión que nos permite el flux, podemos ver que al aumentar el voltaje nos aumenta el espesor del recargue, que es lógico porque voltios por amperios son los vatios que le estamos dando. Más voltios, pues más vatios. Y mayor espesor, menor dilución y mayor ancho del recargue. Si lo que variamos es la velocidad de avance, esto está muy relacionado con la intensidad de corriente. Normalmente se aumenta la intensidad, se aumenta la velocidad. Y es el balance entre estos dos parámetros, entre la intensidad y la velocidad de avance, lo que nos condiciona el espesor de recargue y, muy importante, la forma que tenga el perfil del recargue que da origen a ciertos defectos que vamos a ver. Al aumentar la velocidad, el espesor, manteniendo constantes estos parámetros, el espesor del recargue disminuye. ¿Y qué ocurre? Pues la dilución aumenta y el ancho de la banda pues también disminuye. La zona stick out, que implica el precalentamiento de la banda, la mantenemos entre 25 y 30 milímetros. Mayor stick out implica mayor espesor del depósito y menor dilución. La altura del flux es importante, además es clave que no nos entre flux por detrás de la banda porque produce fusión irregular y proyecciones. Una capa de flux demasiado fina incrementa el riesgo de defectos, al igual que el exceso de flux, que también incrementa el exceso de defectos y además dificulta la salida de gases del metal, lo que puede aparecer poros y marcas. Aquí tenemos la relación entre la altura del flux y la dilución, que vemos que al aumentar la altura del flux nos aumenta la dilución, es más tiempo que está todo el material cubierto por el flux a alta o muy alta temperatura. Para arrancar la electroescoria, las máquinas de electroescoria están programadas para arrancar con un pico de tensión. Hacemos un corte en la banda de esta forma o en pico. Al aproximarse, la máquina de electroescoria está programada para que un pico de tensión genere un arco eléctrico y se empiece a fundir el material y el flux y ya podamos empezar a trabajar. Cuando vamos a hacer la siguiente banda o hemos cambiado el rollo, se le hace un corte en forma de cuña y los solapamos con la banda anterior entre 4 y 5 milímetros e igualmente ya arrancamos. Había mencionado anteriormente de la dirección magnética o magnetic steering. Solo se emplea en electroescoria cuando estamos empleando más de 1200 amperios, que está en el límite de la banda 60 milímetros. Hay fabricantes que con bandas de 60 milímetros lo usan y hay otros que no. Con 90 milímetros todo el mundo, de ancho de banda, todo el mundo lo usa. Y está muy lo que tenemos es la banda que entra con una intensidad de corriente muy grande que circula más de 1200 amperios. Entonces tenemos por aquí un flujo, aquí otro flujo con sus campos eléctricos y un campo magnético. Entonces, si tenemos dos campos eléctricos paralelos, los campos magnéticos tienden a unirlos. Lo vamos a ver mejor aquí. Sin los imanes, la tendencia por la intensidad de corriente es a formar esta montañita en el centro, a que el material fundido se aglomere en la parte central, que ya es un problema porque lo que queremos es tener un espesor uniforme. Pero además puede hacer que aquí aparezca como un pequeño entrante que llamamos undercut, que es peligroso porque ahí puede quedarse atrapado el flux, difícil de pelar, difícil de ver y negativo respecto a la corrosión. Lo que hacemos es poner dos imanes y los regulamos.
de forma que obtenemos el perfil que queremos, que es plano de superficie, y que acabe en esta pequeña pendiente para asegurarnos que el flux que lo cubre se despega fácilmente en piezas grandes y es fácil de limpiar. Control de perfil es clave porque si nos pasáramos o hiciéramos porque si dejamos a la tendencia natural de estos campos magnéticos es formar lo que había mencionado antes, el undercut aquí en los laterales y no tenemos una superficie uniforme como deseamos. Esto es un ejemplo del undercut. Ha quedado de una forma extraña. Ahí ha quedado atrapado un trocito, una pequeña parte de escoria que nos perjudica el trabajo realizado. Un ajuste incorrecto de los imanes también puede causarnos problemas, como sería este el caso. Aquí hemos tirado más por este lado que por este y aquí nos ha aparecido el undercut, aunque este lado el perfil es correcto y ahí tenemos una inclusión de escoria. Otro efecto de unos imanes balanceados pero unos campos magnéticos excesivos es que nos aparezca este perfil que es justo el contrario, el que tenemos sin imanes y que tampoco queremos porque queremos una superficie plana. Nuestro cliente nos exige unos espesores mínimos. El baño fundido, el caldo fundido de metálico con la electroescoria tiene mucha agitación por estos campos magnéticos y la composición química es muy uniforme a lo largo de todo el recargue. Este es el catálogo de banda de Exaton disponible. Tenemos 308L, 347, 316L, 317L y luego ya entrando a lo que se usa más habitualmente, que son recargues en una capa de alrededor de 5 milímetros de espesor con la composición química requerida por el cliente, 347, 304, 316, a 3 milímetros de la superficie. Estos son unos requerimientos bastante normales. Entramos ya en la zona de bandas especiales. El 309L o la banda del Exaton 2413L lo usaríamos si fuéramos a hacer el recargue por arco sumergido, por eso está más aleado, o con un flux de alta velocidad. Con un flux de alta velocidad obtendríamos un espesor algo más fino, con más dilución, pero sería para obtener el 304. Pero como está más aleado, conseguimos la composición química del 304. Si fuéramos a hacerlo con un flux normal, a velocidad normal emplearíamos el 2211L, que está menos aleado para obtener 304, no sobrealear nuestro recarga y que no cumpla el requisito de nuestro cliente. Para 347, que es en lo que más se usan este tipo de recargas, tenemos ya más opciones. El 2413 LNB, bueno, el que está entre paréntesis el AWS, quiere decir que no existe como AWS, pero que sería la opción más próxima, o si existiera, lo llamaría así la AWS. Entonces, para hacer recarga con arco sumergido con un flux de alta velocidad, emplearíamos el 2413 LNB. Para hacerlo con un flux normal, tipo Exaton 47S, o sea, 18 o 20 centímetros por minuto, buscando un espesor de 5 milímetros, usaríamos el 2111 LNB, que nos va a dar la composición de 347. Pero tenemos también otro más, el 2311 LNB, con el flux 49S, nos da una ferrita controlada con un margen muy estrecho, entre 5 y 8. Esta necesidad surge porque hay distintos códigos o prescriptores que combinan sus requisitos. Entonces llega el momento que al fabricante le llega que por un lado su cliente le pide entre 3 y 8 de contenido en ferrita, pero el prescriptor o el cliente de su cliente le dice entre 5 y 10, con lo que se queda con un margen de 5 y 8. Por eso se creó este 2311 LNB con el flux 49S para garantizar márgenes estrechos de ferrita. 309 LMO para hacer recarga de 316 con una única capa
duplex, 310 LMO, muy usado en fertilizantes para, por ejemplo, para ácido nítrico, 385 para recargues de 904L, también petroquímica, fertilizantes, etcétera. Y luego tenemos las aleaciones de base níquel. Las aleaciones de base níquel fluyen peor que las de acero inoxidable y no nos permiten alcanzar las mismas velocidades que con el acero inoxidable, y hay que tener más cuidado con el posible undercut. Bueno, Sanicro es el nombre de Sandvik para sus aleaciones de níquel-cromo. Es Sandvik níquel-cromo. Nosotros, como Hexaton, como ESAB, no podemos usarlo, y todos estos materiales vienen etiquetados como Hexaton níquel 41Cu, por ejemplo, el 825, o Hexaton níquel 60, el 625. Sanicro es marca registrada de Sandvik y desde el 1 de febrero del 2020 no podemos usarla. El 1 de febrero del 2020 es cuando ESAB compró la división, bueno, finalizó la compra de la división de soldadura de Sandvik por parte de ESAB. Bueno, con el 825 el problema típico que nos encontramos es que tiene un elevado contenido en titanio que desaparece prácticamente totalmente durante el recargue. Desaparece por el flux. En cualquier procedimiento en el que usemos flux con 825, incluyendo electrodo cubierto, el titanio nos va a desaparecer. Es muy reactivo, reacciona con el flux y se nos va con la escoria en forma de óxido de titanio. Otra cuestión con el 825 es el contenido en silicio. Cuando usamos fluxes aumentamos el contenido en silicio siempre. Electroescoria, arco sumergido o como sea. Estos dos hechos están aceptados por la industria y se hacen excepciones para los recargues de 825 que se usan cuando no queremos usar 625 y normalmente es por un tema económico. La diferencia en contenido en níquel y molibdeno hace que la diferencia en el coste sea bastante inferior, aunque el 825 es un material con el que es más difícil trabajar que el 625. Los recargas 625, la clave es el hierro. La banda prácticamente no contiene hierro y nuestro cliente nos tiene que decir qué contenido en hierro nos permite en el recargue, porque esto nos va a indicar si debemos hacer una o dos capas, una capa muy fina para que se lleve la dilución y luego una segunda capa, o podemos intentarlo hacerlo con una única capa más gruesa. Hay que verlo caso por caso, porque es un material muy caro y ahí puede estar el ahorro en la reducción del espesor. El catálogo de SAP de bandas es similar al de Hexaton y hay dos cosas que quiero resaltar, que tenemos bandas de 430 inoxidable ferrítico para hacer recargues y tenemos aleaciones de níquel-cromo, níquel-cobre, níquel-cobre 7, que son aleaciones tipo Monel. Tenemos banda también para hacer recargue. En una aleación, dos ejemplos de recargue con banda de 309 LMO. Vamos a usar la misma banda y distinto flux. Aquí lo que buscamos es composición química de 316, el UNS 316-13. Material base P460, banda de 60 por 0,5, corriente 1200 amperios, 26 voltios, velocidad de 17 centímetros por minuto y el espesor de recarga 5 milímetros. Aquí lo que vemos es, bueno, tenemos la composición de la banda, la composición de una única capa y el requisito del 316. Vemos que el contenido en carbono que nos proviene el carbono de la dilución del material base lo podemos tener controlado y estar por debajo de los 0,04, es decir, podemos hacer recargas de 316 L. Contenido en cromo lo mantenemos, como he comentado antes, hemos aumentado un poco el contenido de silicio por el flux. El contenido en cromo perdemos por dilución, níquel perdemos por dilución, molibdeno perdemos por dilución, pero nos mantenemos dentro de lo que nos exige el UNS para 316 L. Por eso estamos usando 309 LMO. Cambiando el flux a un flux de alta velocidad, solo, pero le damos el mismo espesor, solo cambiamos el material base a un S355J, igualmente mantenemos
el contenido en carbono dentro de la especificación. Hemos conseguido un recargue tipo 316L y hemos perdido cromo, níquel y molibdeno por la dilución, pero el molibdeno está por encima del 2,5%, que aunque el UNS nos dice entre el 2 y el 3%, las normas europeas son más restrictivas, la EN, y nos pide entre el 2,5 y el 3%. Pues lo podemos conseguir con una única capa con banda con electroescoria. Vamos a revisar algunos defectos que nos pueden aparecer en el recargue por electroescoria. Lo que hemos hablado, el undercut, inclusiones de escoria, tenemos que revisar el perfil de la banda. Imanes y parámetros hasta que obtengamos el perfil correcto. Poros que nos pueden aparecer. Lo primero que miraremos es por qué ha habido gases retenidos. Quizás un espesor de flux alto. Habría que revisar también el proceso. Grietas, que yo no lo he visto nunca. La fuente más probable sea fisurización en caliente. Hemos tenido mucha dilución de material base, el carbono que ha entrado se ha cargado la ferrita y nos ha aparecido fisurización en caliente. Además, si las tensiones que hemos aplicado al material con los imanes son excesivas, favorece que aparezca esta grieta. Por ejemplo, para un recarga de 347, si bajamos, cuando empezamos a bajar el 3% contenido en ferrita, aparece el riesgo de fisurización en caliente y cuanto más bajamos, mayor es. Bueno, esto es una forma chapuza de trabajar porque no se puede hacer estos giros. Hay que empezar a hacer la banda y tiene que ir avanzando en el eje de la virola de forma que en una rotación haga un ancho de recargue. Si tuviéramos flux húmedo, nos podría aparecer este tipo de problema. Normalmente los fluxes, antes de usarlos, se estufan a 300 grados durante 2 horas. Y si nos apareciera este tipo de marcas en la banda, posiblemente tengamos un problema de alimentación, se haya arañado y habría que revisarlo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Este era el último seminario. Continuaremos después del verano. Por eso, si tienen algún tema del que quisieran que habláramos, por favor, envíenos un email con su sugerencia a info@esap.es. Si tienen cualquier duda, pues contacten con su distribuidor ESAP o con nosotros directamente en info@esap.es. Tenemos tiempo para alguna pregunta. Natalia, ¿hay alguna pregunta? Sí, muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos por asistir a este seminario, que espero les haya servido de ayuda en su trabajo. Si tienen alguna pregunta que no han escrito aún, háganlo en el lado derecho de su pantalla, en el área marcada, o si lo prefieren, contacten con su distribuidor ESAP o en info@esap.es. Y ahora pasamos a algunas preguntas y respuestas. La primera, José Manuel, ¿existen hilos de 309 LNB además de bandas? Sí, sí que existen. Lo que pasa es que me he centrado mucho en el recargue por banda. Nosotros lo tenemos en el catálogo y la función es la misma, hacer un recargue de 347 en una única capa. Con MikroTik se obtiene, sin demasiada complicación, un recargue de 347 con una capa del 309 LNB. Con arco sumergido también se puede conseguir, pero hay que ser muy estrictos con las diluciones y con los parámetros. Si nos deja su correo en la parte de preguntas y respuestas, le envío información sobre recargues hechos con hilo de 309 LNB y la hoja de datos de nuestro material. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Tenéis información sobre ensayos de disbonding en recargues de 347? Sí que tenemos información. Si nos deja también el correo, le envío la información que tenemos y que podemos compartir. Para los que no sepan esto del disbonding,
ocurre en reactores que trabajan a elevada presión parcial de hidrógeno, entre 150 y 200 bares, que están construidos habitualmente con un material base tipo cromo-molibdeno y con un recargue de acero inoxidable austenítico. Al trabajar esa presión tan alta de hidrógeno, el inoxidable austenítico está saturado de hidrógeno, pero cuando bajamos la temperatura para una parada, este hidrógeno la austenita no es capaz de mantenerlo disuelto y difunde por la parte ferrítica del cromomolibdeno. Y tenemos un punto débil, que es donde hemos hecho el recargue, que el cromomolibdeno, el material base, ha sufrido un calentamiento y un enfriamiento brusco. Y ahí tenemos martensita, dura y frágil. Entonces, el disbonding sería que se nos despega el recargue por la zona afectada térmicamente del reactor. Y hay unos ensayos que lo simulan para ver si hemos escogido los materiales correctamente o nuestro procedimiento de soldadura es el adecuado. Muchas gracias. Hemos tenido más preguntas de las que hemos podido contestar. Si tienen alguna que no haya sido contestada o esté puesta por escrito en el chat de la reunión, por favor contacten con José Manuel, con su distribuidor SAP o en info@sap.es. Gracias una vez más a todos por participar. Pues muchas gracias y esperamos sugerencias para próximos webinarios. Gracias y hasta el próximo.